Buenos días, hoy es lunes 5 de septiembre, son las 10 de la mañana, estoy en la calle Padre Damián, cerca de la Torre D. Lo primero, antes de empezar a dar la vuelta, os quiero comentar una cosa, y es que me ha surgido un proyecto de trabajo en mi campo. Yo soy programador de páginas web, es un proyecto bastante interesante y he decidido aceptarlo, así que eso implica que le voy a tener que dedicar menos tiempo a los vídeos del Estadio Santiago Bernabéu. Se van a parecer más a los vídeos que he grabado durante esta última semana que a lo que he hecho durante los últimos 3 meses, así que espero poder organizarme con todo al mismo tiempo. También os quería comentar que he superado los 10.000 seguidores en Instagram, así que si no me seguís en Instagram, mi usuario es Viajar es lo mío, y voy a ver si también puedo empezar a crecer en TikTok. Mi usuario también es Viajar es lo mío, así que voy a empezar la vuelta a partir de aquí. Sé que ha llegado una viga nueva, así que lo dicho, empiezo la vuelta a partir de aquí a ver si hay más novedades. Cuando he pasado con el coche por la calle Padre Damián estaban empezando a descargar la viga. No sé si la habrán dejado en la explanada o en una zona cercana a la valla. Y aquí aparentemente está todo arriostrado, faltaría por empezar a poner los soportes para las lamas de acero. Yo creo que podéis ver que van bastante avanzados con los tabiques en la primera planta. Yo creo que en esa zona de ahí van a hacer ascensores. De hecho, yo creo que los ladrillos que estáis viendo a la izquierda en la segunda planta es un hueco de un ascensor. Aquí ya estoy viendo que debieron subir la viga el viernes, así que la que ha llegado posiblemente sea la segunda viga que haga que esa viga se doble, por así decirlo. Este es el camión que ha traído esa viga, que ya digo que me imagino que irá por la parte exterior para conformar esa viga doble. Ya podéis ver que no está pegada a la valla, así que tiene que estar en esa explanada cerca de la grúa torre. Esta es la viga que subieron la semana pasada, y la viga que ha llegado esta mañana la han descargado en la explanada porque no está pegada a la valla. Habían llegado 2 piezas nuevas para el hipogeo, esas que se parecen a las torres de apeo. Están aparcadas en Concha Espina, han metido una, la otra sigue aparcada todavía. Y yo creo que debería ser capaz de grabar esa viga asomándome por encima de la valla. Ahí podéis ver la viga que ha llegado esta mañana. Y yo creo que por la forma que tiene que ser, ya digo, la parte exterior de esa futura viga doble. Estamos ya en la primera semana de septiembre completa, vuelve el tráfico intenso. Aquí podéis ver las primeras riostras que tendrán que poner en esta zona de la Torre A, así que las guías verticales tendrán que llegar en breve.
Aquí parece que siguen trabajando en los soportes para poner más lamas de acero en esos paños. Aunque no sé si han llegado lamas de acero nuevas. Esta es la viga que subieron la semana pasada. A la derecha tiene que ir la viga que han traído esta mañana. No me está pareciendo ver lamas de acero nuevas en el suelo. Sí que es verdad que han puesto las plataformas. Hay que recordar que el próximo partido aquí en el Santiago Bernabéu es el día 11, el domingo. Mañana jugamos Champions, pero jugamos en Glasgow contra el Celtic. Y el domingo jugamos ahí contra el Mallorca a las 2 de la tarde, hora local. Aquí siguen trabajando en esa estructura que hace la curva en la torre B. Aparentemente están instalando escalones en ese hueco para las escaleras. Ahora les grabaré con el zoom de la cámara de fotos. Siguen trabajando en la torre C, ahora veré qué es lo que están haciendo exactamente. Yo creo que ese trabajador, por lo menos, si no está instalando ahora algún escalón, por lo menos sí que los han instalado estos últimos días. Veis que todavía queda el tramo que está más a la izquierda y es el que va más arriba. Todo esto es prácticamente encima de la torre B. Aquí al lado de la torre C lo que están haciendo es arriostrar la parte inferior de las guías verticales. Yo creo que podéis ver las eslingas de la grúa de Fraile. A ver si puedo grabarlo ahora con un poco más de detalle yendo a la izquierda. Y lo que no sé es qué están haciendo con la otra grúa, pero posiblemente también subir material a esa parte de la estructura que hace la curva encima de la torre C. Ya digo que esto es la parte inferior de las guías verticales que hay junto a la torre C. No creo que lo vayáis a ver ahora porque me estoy tapando con un árbol para que no me dé el sol, pero creo que están corrigiendo la posición de una guía vertical que va desde la torre C al fondo norte. Ahora cuando me mueva más a la izquierda lo vais a poder comprobar. Hay una plataforma enfrente de esas lamas de acero de la fachada del fondo norte. Pero ahora os muestro lo que están haciendo aquí. Yo creo que cuando hacen estas cosas es para corregir la posición de la guía vertical, para desplazarla quizás 1 centímetro o 2, pero tienen que encajar todas las lamas de acero. Podéis ver que esta guía está arriostrada,
Así que por eso pienso que es quizá moverla a muy poca distancia, pero así encaja todo. Yo creo que la plataforma que está aquí en la fachada del fondo norte está haciendo algún trabajo en los soportes de las lamas de acero. Aquí tampoco hay lamas de acero nuevas. Aunque aparentemente están puestos todos los soportes en todas las guías verticales. Termino aquí el recorrido de hoy. Estoy en la calle Padre Damián, cerca de la Torre D, donde he empezado a dar la vuelta. Habéis visto que ha llegado esa viga nueva para el cordón inferior. Me imagino que podrían subirla mañana por la mañana a primera hora. Hoy debería darles tiempo a prepararla y mañana hacer el izado. Y el resto de puntos del estadio habéis visto que está todo bastante tranquilo. El próximo partido aquí es el domingo a las 2 de la tarde contra el Mallorca, así que tienen tiempo para hacer cosas nuevas. Yo me despido por hoy, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo le dais a me gusta y si no estáis suscritos, por favor suscribiros para apoyar el canal. Que tengáis un buen lunes, nos vemos mañana, adiós.